Buenas noches, soy Ana Goretti, Vicente Carrera y voy a exponer lo que es la evaluación educativa, conceptos, periodos y modelos. En en este tema vamos a ver tres otros temas que son, vamos a averiguar el concepto, los periodos que tiene la evaluación educativa que fueron propuestos por Tyler. Tyler fue un teórico estadounidense que se hizo reconocido por un modelo curricular tecnológico que vamos a ver más adelante. Y también vamos a ver lo que son los modelos de evaluación, en sí las categorías que Tyler propuso para los modelos de evaluación. Y no solamente vamos a ver esos tres temas, sino que vamos a profundizar en ellos mediante otros subtemas. Y vamos a comenzar con el primero, que es el concepto. Durante todo nuestro estudio acerca de la evaluación educativa, vemos que su concepto depende bastante de las necesidades, de los propósitos y de los objetivos de la institución. También depende de la perspectiva teórica que tenga el teórico o la teórica que esté estudiando o investigando a la evaluación dentro del fenómeno educativo. Cada una depende de diversas maneras de todo este propósito. Así que la institución educativa tiene que ver si quiere evaluar para cerciorarse del control y la medición o del enjuiciamiento de la validez del objetivo, de la rendición de cuentas o para citar también otros propósitos de la evaluación. Así que aún así, aunque tenga tantas definiciones, voy a citar algunas para también dar cuenta de que la evaluación tiene diferentes definiciones dependiendo de cada persona que la esté interpretando. Así que una de ellas es la que hizo Duque en el año 1993, que dice una fase de control que tiene como objeto no solo la revisión de lo realizado, sino también el análisis sobre las causas y razones para determinados resultados y la elaboración de un nuevo plan en la medida que proporciona antecedentes para el diagnóstico. Así que en esta parte vemos que, que Duque representaba a la evaluación como un análisis de por qué sucede algo y como una investigación para encontrar la razón de por qué sucede algo. O sea, para encontrar la raíz de un problema que se ha visto. Y dependiendo de los resultados, se elabora una planeación o un plan de acción para poder atacar ese resultado que intervino en todo el proceso. Esto solamente fue lo que dijo Duque, pero el Joint Committee on Standards for Educational Evaluation señala también otra definición que dice, la evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la validez o mérito de un objeto. Esta definición lo dijo Stufflebeam y Shinkfield en el año 1995. Son definiciones algo viejas, algo que no son tan, que si las comparamos con nuestros tiempos, con el siglo XXI, deja de ser un poco inválida, ya que esa definición no la veo tan humana como lo que ahora se necesita o se exige en estos tiempos. Aunque también en estos tiempos, como predomina la educación por competencias, entonces también no se está viendo la humanidad que necesita la sociedad de ahora. Pero pues esa fue la definición del Joint Committee, así que también es otra perspectiva para dar cuenta de que todo depende de los objetivos y de la manera de ver del punto de vista de cada persona que estudie a la evaluación. Así que, en consecuencia, Stuffelbein y Shinkfield consideran que la evaluación es un proceso complejo pero inevitable. Y pues sí es cierto, porque para mejorar como seres humanos nada más, tenemos que checarnos, que hacernos un chequeo para ver si no tenemos algo que corregir y siempre es bueno corregir algo
para poder mejorar en nuestra calidad de vida. Y si eso pasa solamente en nosotras, como nuestra propia vida nos sugiere, entonces también tiene que tener mucha importancia en los conocimientos de la vida laboral, que es la que nos sostiene económicamente. Así que debemos de tener muy presente la evaluación en cada aspecto de nuestra vida. Por eso es inevitable. La evaluación siempre será inevitable. La evaluación sirve como un progreso y se utiliza para identificar los puntos débiles y estos puntos débiles potencian una mejora. Así que veamos otra definición que dice, en consecuencia de todo esto, todo proceso que se asuma como evaluación institucional tiene como requisito y condición indispensable la participación de la comunidad educativa. De allí que la evaluación tenga como característica fundamental la autoevaluación. Esta definición es la que más me gusta, porque nosotros como seres humanos somos seres sociables. Así que si nosotros requerimos una interacción para aprender, entonces también requerimos una interacción para poder evaluarnos. Evaluarnos no tiene que ser un proceso individual, sino si es un proceso que se lleva en una comunidad en el que cada quien aporte un aspecto, entonces los resultados y las mejoras serán más potenciadas. Así que debe ser una idea bastante buena que la participación entre los tres ejes o los tres pilares de la educación, que no se debe confundir con Jacques Delors, sino que me estoy refiriendo como pilares al alumnado, a los docentes y a los madres y padres de familia. Así que si ellos tres participan, tienen buena concordancia entre ellos, entonces la calidad de la educación será mucho mejor. Finalmente voy a citar otra definición de López que dice que la evaluación tiene un manejo curricular en la información cualitativa y cuantitativa para juzgar el grado de logros y deficiencias del plan curricular. O sea que la evaluación tiene más bien los resultados de la evaluación tiene el poder de juzgar todo el currículo formal de una institución educativa o de un aula o de un proceso o de un semestre, depende de lo que se esté evaluando también. Así que vamos a ver también lo que son las funciones. Ya sabemos que tiene la evaluación tantas definiciones que quizás por eso se hace tan compleja de entender o tan compleja de llevar a cabo, como las competencias. Las competencias también tienen un montón de definiciones, son muy complejas de entender, cada docente tiene su propia definición, así que eh, no se ha puesto una concordancia sobre lo que es una ni la otra. Pero las funciones de la evaluación son ser diagnóstica, ser instructiva, ser educativa y ser autoformadora. Para verlas un poco más a fondo, tenemos que los que dieron estas funciones son Posner, Hernández y Díaz Barriga entre los años 98 y 99. Así que la función de diagnóstico es la principal y la más crucial. Aunque sea una evaluación sumativa, sigue siendo un diagnóstico porque se está checando los defectos o las áreas de oportunidad que tenga el estudiante. Así que aunque sea al final de un proceso, está diagnosticando ese proceso. Así que la evaluación de un plan o programa de estudios debe caracterizar esta planeación, ejecución y la administración de un proyecto educativo. Entienda ese proyecto, como dije, como semestre, tema o literal como un proyecto educativo. Y debe constituirse en una síntesis de sus principales aciertos y desaciertos. Debe contener lo que sí sirve y lo que no sirve, y lo que no sirve sirve para mejorar. ¿Sí? También tiene una función instructiva. Con instructiva no quiero que sea sinónimo de manual, sino que sea sinónimo de instrucción. La instructiva sirve como
un método educativo para que los docentes, en este caso, si se están evaluando a los docentes, aprendan estrategias, participen en su propio proceso e incorporen una nueva experiencia de aprendizaje laboral. También tiene una función educativa en la que a partir de los resultados de la evaluación donde el personal docente conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por sus iguales, por el estudiantado y por las autoridades académicas de la institución, puede trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias que le han señalado en su desempeño profesional. Así que la función educativa sirve para dar esa catarsis en la que yo ya sé en lo que estoy mal, así que puedo yo saber cuáles son las estrategias o cómo voy a intervenir para poder cambiar lo que está mal. También tiene una función autoformadora. Esta función dice que es para desarrollar las habilidades que yo aún no tengo bien desarrolladas o las destrezas que yo aún no poseo. Esta función autoformadora, si la evaluación tiene las herramientas necesarias, entonces funcionará. Si no, entonces no será autoformadora. La evaluación tiene que provocar una catarsis en el evaluado para que se diga que fue excelente. Así que estas son las funciones de la evaluación. También voy a tocar el tema de las normas de la evaluación. Estas normas fueron formuladas por el Joint Committee on Standards for Educational Evaluation y la Evaluation Research Society. Ellos dos trabajaron en conjunto para dar estas normas y para que sean también vistas por la sociedad. Una de las normas es que, bueno, aquí lo tengo muy resumido, pero son que debe ser útil, debe ser factible, debe ser ética y exacta. Pero vamos a especificar un poquito más. El Joint Committee aconseja que los evaluadores y las personas involucradas en la evaluación cooperen entre sí para que las evaluaciones puedan cumplir con estas 4 condiciones o 4 normas. Debe ser útil porque debe facilitar informaciones acerca de virtudes y defectos, así como soluciones para mejorar. Toda evaluación es un proceso de investigación. Todo proceso de investigación tiene como resultado una información que servirá para desechar una idea o para seguir con esa idea. Así que la investigación que es útil es la que deja una información necesaria que se quería conocer. También debe ser factible al emplear procedimientos evaluativos que se pueden utilizar sin mucho problema. Los procesos de evaluación no deben ser complejos, deben ser fáciles de entender tanto como para la persona que está evaluando como para la persona que está siendo evaluada. Debe ser fácil de entender para las dos partes y para que de esta manera sean los resultados verificados y puntuales. También la evaluación debe ser ética. La ética no es una palabra muy tocada en los procesos profesionales, porque creo que como seres humanos no somos éticos. Es un concepto, la ética, que nosotros hemos desarrollado para ponernos límites, porque creo que necesitamos límites. Aunque yo esté diciendo, yo esté hablando bien de la ética, la verdad es que en el currículum oculto no se pone en práctica. Por eso la naturaleza del ser humano no es ser ético. Pero en la evaluación debe basarse en estos principios explícitos que aseguren la necesaria cooperación de la protección de los derechos de las partes implicadas y la honradez de los resultados. Si, por ejemplo, un supervisor es comparado por un director de una universidad para para que ese supervisor no haga su trabajo como debe ser, entonces no está siendo ético. Ninguno de las dos partes está siendo ética, pero eso a quien daña, a la educación, a la
calidad de la escuela y más aún y más escandaloso a los estudiantes de esa escuela, porque entonces no van a saber cuáles son sus áreas de oportunidad. Uno a veces piensa que al checarnos o al evaluarnos nos van a regañar o nos van a hacer algo, pero la verdad es que no. El propósito de la evaluación es siempre para que mejoremos, pero como venimos de un sistema en la que en los exámenes, si uno sacaba que sin malas calificaciones, éramos regañados en casa o nos pegaban o cosas así, eso lo traemos en el inconsciente colectivo y creemos que una evaluación es mala o nos dejará humillados o algo así, pero creo que debe hacerse más conciencia en que evaluarnos es para mejorar. Siempre será para mejorar y cada docente que evalúe a un alumno debe también ser consciente en las palabras que utilizará para poder hacerle mejorar a ese alumno que quizás está yendo mal. Así que las dos partes deben ser maduras en ese aspecto. La última norma es que debe ser exacta al describir el objeto en su evolución y contexto, al revelar virtudes y defectos, al estar libre de influencias y al proporcionar conclusiones. Los resultados de una evaluación no deben ser tan largos ni tan descriptivos, o sea, ni tan extensos en la descripción. Debe de contener las partes específicas que sirvan para el mejoramiento, porque si se tarda, si son hojas y hojas en los resultados de la evaluación, entonces quizás se pierdan partes entre esos párrafos, entre esas hojas y no va a ser tan exacto. No van a, la información de la evaluación debe ser puntual. Y después vamos a pasar ahora a los periodos de la evaluación, que es lo que les decía de Tyler, que es como el principal referente del PDF. Y en ella Tyler describe a los periodos como 4 generaciones. La primera es la generación de la medición, la generación descriptiva, la generación de juicio y la generación constructivista. El periodo pre-tayleriano es la primera generación desde la medición, test y pruebas. Se dice que es el periodo más antiguo de la educación porque esta evaluación data desde el año 2000 antes de Cristo, ya que entonces estamos diciendo que aplicar exámenes o aplicar test es algo demasiado rudimentario, pero pues puede ser que sí, aunque aún en estos días, y no creo que se innove tanto eso, no creo que se quite, son los exámenes escritos o los exámenes como se aplicaban pues hace mucho tiempo. Así que esta es la primera generación de la medición, la cual aún sigue mucho en auge, pero se caracteriza por los tests o por las pruebas. El periodo tayleriano comienza en los años 30. Ralph Tyler presenta esta visión renovada del currículo y la evaluación. Quiere despojarse de esas ideas de la medición para proponer un modelo de planificación curricular tecnológica en la cual pone énfasis en la selección y la organización del contenido, así como en las estrategias de la información y evaluar el logro de los objetivos. En otras palabras, Tyler dice, yo ya no quiero medir los conocimientos nada más, yo ya no quiero medir si se aprendió el 2x2 4, yo quiero medir algo más concreto y para hacer algo más concreto voy a poner a los objetivos aquí. Creo que todos conocemos lo que son los objetivos de aprendizaje. Entonces, también lo que se ve mucho en estos tiempos es evaluar estos objetivos o los aprendizajes esperados. Que si al final de un semestre o de un parcial estos aprendizajes esperados se lograron o no, ese es el propósito de la evaluación, ver si se lograron o no.
Más adelante vamos a ver que este modelo de Tyler tiene un poco de insuficiencias y fue criticado, pero vamos a verlo más adelante. Así que esta generación es la segunda y se caracteriza como descriptiva. Ahora vamos a ver lo que es el periodo de la inocencia. Este periodo se da a finales de la década de los 40 y los 50 y se caracteriza mayormente por la evaluación docente. No se explica en el PDF, en la investigación de la revista, que por qué es llamado periodo de la inocencia. Así que las inferencias que yo pueda hacer serán de mi propia imaginación. Así que mejor lo dejo como con un signo de interrogación para poder saberlo más adelante. Pero lo que más importa en este periodo es que se incrementa la práctica de evaluar a los docentes para poder ver si su tradición al enseñar fue buena. Aunque si nos ponemos a pensar en la década de los 40 y los 50, el docente seguía teniendo ese tono rígido. Así que no sé si en verdad les evaluaban o si en sus criterios estaba ser rígido o ser demasiado tradicionalista, pero pues esto es lo que trasciende en el periodo de la inocencia. Ahora vamos a ver el periodo del realismo, que se da en los años 60. En los años 60 en Estados Unidos, todo este periodo es de cómo transcurrió la educación en Estados Unidos. Sería una buena idea saber esto mismo, pero en México. Bueno, como sea, la evaluación en los años 60, en el periodo del realismo, se comienza a profesionalizar y a raíz de este fenómeno se plantea la necesidad de elaborar nuevos proyectos. Como estaba en auge lo de la globalización, era un boom todo esto, se comenzó a desarrollar la exigencia de que los niños y las niñas, más los niños, aprendieran las ciencias y las matemáticas, ya que las personas apostaron demasiado a que estas dos materias dejaban la mayor economía posible y pues tampoco se equivocaron. Y pues también sabemos que el arte o este tipo de materias más sociales no dejan tanto dinero como lo dejaría un científico o un matemático, alguien que trabaja en un laboratorio, así. Así que esta época es en la que se comenzó a reconceptualizar lo que es la evaluación y se comenzó a pensar como un proceso consistente en recoger y formalizar información que pueda ayudar a quienes elaboran los currículos. Estos nuevos currículos orientados a las ciencias y a las matemáticas. Así que ellos creyeron que con esto tendrían más juicio. Así que por eso este periodo es conocido como la generación del juicio. Y también se caracteriza por enriquecer los juicios en donde el evaluador asume el papel de juez, pero también trata de mantener este de técnico, así como de tener funciones descriptivas, como que quiere o no quiere la cosa. Así que después de esto, nos vamos por el periodo del profesionalismo, que sucede en la década de los 70 y comienza a verse a la evaluación como lo que dije anteriormente, como un proceso de investigación y de control. Toda evaluación es un proceso implorativo de investigación. Así que al final nos vamos con la autoevaluación, que es lo que se ve en las últimas décadas en México. Aquí ya llegamos a México. Se ve a la autoevaluación porque por la proliferación de las instituciones de educación superior en Latinoamérica, ya que se ha visto a Latinoamérica con la necesidad de competir por calidad académica. Es bien sabido que los países de Latinoamérica tienen esta mañita de adoptar modelos o sistemas educativos de otros países y no tienen esa voluntad o ese pensamiento de tener un sistema propio por cada país por las exigencias que tiene su propia sociedad.
su propio pueblo. Pero también como los países latinoamericanos son segunderos de los países de primer mundo, entonces si yo como país de tercer mundo hago mi propio sistema educativo, es como si yo revolucionara, yo quisiera romper esa, esa tapa de plástico de todo este sistema mundial, así que sería una revolución y sería demasiado trascendental como para que un país latinoamericano lo cargue dentro de su peso. Así que quizás por eso no queremos hacer un sistema que se adapte a nuestras consecuencias. Tampoco es tan factible en las condiciones de que como país de tercer mundo dependemos de los de primer mundo. Pero esta generación se llama constructivista, sobre todo constructivista porque se considera que la metaevaluación es un medio para asegurar y comprobar la calidad de las evaluaciones. En este sentido, la evaluación se concibe como orientadora y formativa del proceso, de tal manera que se convierte en uno de los mejores procedimientos de control de la calidad de la educación. Así que la autoevaluación se necesita que los que van a practicar esa evaluación sean autodidactas, lo que también es difícil en una sociedad en la que el sistema educativo no nos prepara para ser autodidactas. Ni siquiera el propio núcleo familiar nos prepara para ser autodidactas. Así que es muy difícil que se haga. Por eso es más fácil que nosotros caigamos en la procrastinación o en esa baja voluntad en investigar por cuenta propia. Así que la autoevaluación es muy difícil también porque no tenemos suficiente ética y somos a veces fácilmente corrompibles. Pero la práctica hace a las maestras. Así que yo creo que si nosotras hacemos este cambio de autoevaluarnos, podemos hacer una buena tarea, podemos hacer ver que ese cambio sí puede ser posible. Así que todo depende de hacerlo por cuenta propia, por lo menos pasito a pasito cada día. Ahora vamos a ver el tercer tema, que son los modelos de evaluación. Esos modelos son centrados ya en este punto a las posiciones teóricas que han adoptado los sistemas educativos latinoamericanos. Tyler tiene 4 categorías para distinguirlos, que son la pseudoevaluación, la cuasi-evaluación, la evaluación verdadera y la holística. Vamos a ver primero lo que es la pseudoevaluación. En ella se consideran las políticamente orientadas en las que se intenta conducir a determinadas conclusiones mediante una evaluación. Y se distinguen dos tipos: las investigaciones encubiertas, donde la intención del cliente es obtener una influencia, poder o dinero. Y el segundo tipo son los estudios basados en las relaciones públicas, cuya intención es ayudar al cliente a crear una imagen positiva del objeto evaluado. La pseudoevaluación proviene de pseudo, que pseudo significa como algo que dice ser, pero no es. Así que dice ser evaluación, pero no es, porque como el propósito o una de las definiciones de la evaluación es formar o proponer un cambio, la evaluación, la pseudoevaluación no propone un cambio, sino que tiene unos intereses fuera de la formación educativa, dijéramos. Así que por eso puse como a unos políticos hablando, porque creo que son de las personas que más practican esto, ¿no? De la pseudoevaluación. Así que vamos ahora a la segunda categoría, que es la cuasi-evaluación. La cuasi-evaluación trata de responder a ciertas cuestiones más específicas en lugar de determinar el valor que tienen. Así que la más vista es la evaluación basada en objetivos. Y como su nombre lo indica, se parte de objetivos fijados para poder ver cuál es su propósito.
pero también hay otro tipo de evaluación como los estudios de la responsabilidad que se dan como más en las organizaciones, los sistemas de información administrativa, también como en empresas, los objetivos que también se puede dar como en empresas o en, o en las escuelas y los estudios basados en la experimentación que también puede darse en las escuelas o en las instituciones de ciencia o de investigación, ya sea social o meramente científica, matemática. Pero la más usada, la que tiene más conocimiento toda la gente, es la evaluación basada en objetivos. Se conoce más que las otras. Ahora vamos a ver la evaluación verdadera. La verdadera es la que su fin es enjuiciar o perfeccionar el valor o mérito de un objeto. Se distinguen varios tipos de esta categoría, pero la más usada, la que también todos conocen o todos dentro de la sociedad del conocimiento educativo, es la de los estudios para la toma de decisiones. Toda evaluación es orientada hacia una toma de decisiones. De nada sirve tener resultados de una evaluación si se quedan archivados. Los resultados de una evaluación tienen que ir dirigidos a un plan de acción en el que tienen que estar diferentes personas. En este caso, en una escuela tienen que estar los tres ejes de la educación sentados para poder ver lo que es mejor para la institución o para un alumno, pero siempre tiene que ser un proceso complejo de toma de decisiones, siempre en pro de la mejora y en pro de no dañar a terceros, siempre para poder escalar más alto en la calidad educativa. Así que también este es más conocido que los demás. También vamos a ver en esta misma categoría lo que es la evaluación de las políticas educativas, la cual es muy importante porque las políticas educativas son las que deciden cuál sistema educativo se quedará en un país o cuál modelo educativo es el que predominará en las escuelas públicas. Así que estas políticas educativas son muy corrompidas por las personas que están en esos cargos. Entonces sabemos que no se da una ética para la mejora y no puede ser tomada tan en serio. La ventaja principal es pues esta, que este estilo de evaluación resulta muy esencial para la guía de las instituciones y de la sociedad y para que sea una mejora en una masa muy grande, pero pues la corrupción y las personas corrompidas son demasiadas y los riesgos para poder defender a la educación en ese punto tan alto del país también es demasiado alto. Así que se necesita como un colectivo demasiado grande para poder cambiar ese punto, un colectivo social demasiado grande. Pero también ese es otro tema para otra presentación. La última categoría de los modelos es el holístico. Y Stuffelbein y Schingfield piensan que esta categoría es la más real, la que más sirve porque son verdaderas evaluaciones, pero también carecen de credibilidad externa. Aunque si nos vamos aunque si nos vamos por lo que conlleva tener una credibilidad externa, conlleva muchos criterios que nos dejan muy rígidos en caso del aprendizaje. Así que quizás si no tiene una credibilidad externa, quizás esté bien. La evaluación orientada hacia el perfeccionamiento es una de las más conocidas. Y este modelo evaluativo es el que critica al modelo de Tyler, porque dice que el de Tyler, yo evalúo hasta el final si los objetivos se cumplieron, pero si yo evalúo hasta el final,
Si los objetivos no se cumplieron durante todo ese proceso, entonces todo el proceso estuvo mal. O sea, si yo evalúo hasta el final del semestre, si los objetivos se cumplieron, entonces lo que vimos en todo el semestre, entonces no sirvió de nada y sería una pérdida de tiempo ya, sería como para qué voy a evaluar algo que yo no supe a tiempo. Así que por eso la evaluación debe ser naturalmente formativa, evaluar en diferentes puntos de ese proceso, de esa línea, para ver si no voy mal aquí, o si no voy mal acá, o si voy bien aquí, o si que debo mejorar acá. Porque solamente así, solamente yendo en perspectiva, en una catarsis continua, solamente así podemos mejorar y llegar hasta un punto en el que nos salga bien lo que queremos aprender. Así que por eso mejor debe ser formativa y es algo que personalmente también comulgo. La evaluación debe ser formativa. También de esta forma encontramos con que la evaluación debe ser constructivista o que este tipo de evaluación no tiene tantos modelos porque esa teoría, la del constructivismo, no tiene como una consistencia más concreta, más científica, por eso no tiene como alguna sistematización, pero también porque si el constructivismo tuviera una sistematización, no fuera constructivismo. Por eso estamos como una paradoja de qué vamos a hacer si el constructivismo funciona de manera práctica, pero de manera teórica no hay como pruebas o cosas así. Entonces estamos como en una disyuntiva entre si le debemos creer o no debemos creer, tiene fiabilidad el constructivismo o no tiene fiabilidad, pero yo creo que sí tiene porque esta evaluación debe partir de un plan o programa con procesos. Y lo que más es notable de la evaluación constructivista es que se ve con proyectos, ya sean sociales o matemáticos, cualquier proyecto, y lo que se evalúa es el proyecto. Una persona o un grupo de estudiantes están construyendo su conocimiento de tal manera que será significativo para ellos y mientras construyen su conocimiento están llegando al punto de formar algo demasiado grande. Lo que van a formar demasiado grande es el proyecto, ya sea el proyecto final. Así que por eso me parece una evaluación demasiado buena porque el producto no solamente termina en una calificación, sino que termina como en un cambio que se verá proyectado en la realidad, no solamente se quedará en las boletas. Por eso creo que este tipo de evaluación debe ser más considerada en la nueva práctica mexicana y esto debe ser más real en esta práctica para que podamos tener más conciencia de todo esto. Así que finalmente dejo esta frase que me gustó demasiado, que es todo proceso que se asuma como evaluación institucional tiene como requisito indispensable la participación de la comunidad educativa. González y Ayarza, 1996. Si el ser humano, si necesitamos interaccionar por naturaleza de forma social, entonces, ¿por qué no tenemos esa interacción por naturaleza en la evaluación educativa o por lo menos en el fenómeno educativo que se está llevando a cabo siempre en cada práctica escolar? No debe ser un proceso individual, no debe ser un proceso ajeno a las madres y padres. Deben estar inmersas obligatoriamente para que sean parte del proceso educativo de sus hijas e hijos. Así que esta es mi conclusión y mi opinión final. Y por último, gracias por mirar este video. Dejo las referencias Mora 2004, la evaluación educativa, concepto, periodos y modelos. Revista electrónica, actualidades investigativas en educación. Gracias.